con respecto a a partir de la regla de la cadena, lo que voy a tener es la parcial de ρ con respecto a x por dx con respecto al tiempo, la parcial de ρ con respecto a y por dy con respecto al tiempo, la parcial de ρ con respecto a z por dz con respecto al tiempo, y la parcial de ρ con respecto al tiempo. Esto es regla de la cadena. De ahí puedo identificar varios elementos. Por ejemplo, tengo dx con respecto al tiempo, dy con respecto al tiempo y dz con respecto al tiempo. Son las tres componentes de la velocidad. Tengo a u, a v y a w. Tengo a la densidad, ¿no? Pero a la densidad la estoy derivando parcialmente con respecto a x, y y z. Hay que recordar aquí que el operador nabla, ¿se acuerdan? Es la parcial con respecto a x para y, parcial con respecto a y para j, y parcial con respecto a z en k. Entonces aquí tengo el operador nabla por un escalar, y eso, habíamos dicho, que el producto de un escalar por el operador nabla, pues es lo que se le conoce como un gradiente. Entonces todo esto lo puedo escribir como la velocidad, como el vector velocidad, que es u, v y w, multiplicado por el gradiente de la velocidad. Ya lo estoy escribiendo en forma compacta. Esto sería un producto punto. Tengo dos vectores. Y sería el último término, el que me va a evaluar la parcial de ρ con respecto al tiempo. En algunos libros, ustedes se van a encontrar esta igualdad, incluso, bueno, creo que en Anderson o en algún otro libro lo manejan con D mayúscula, derivada de ρ con respecto al tiempo, así. Esto es lo mismo. Profesor, ajá, se le fue, es gradiente de la densidad. Ay, sí, cierto. Y por la velocidad. Sí, de hecho el gradiente de la velocidad sería el producto diádico que habíamos hablado también. Producto diádico, ajá. Sí. Ok, sí, gracias. Entonces, esa es una igualdad. Y esta igualdad, recuerden, lo que está haciendo es, del lado derecho es la formulación de Lagrange, el fluido como partícula, y del lado izquierdo, y del lado derecho es el fluido como un campo, es el enfoque de Euler. Insisto, para nuestros fines, este enfoque, el de Euler, va a ser la fórmula que vamos a utilizar para resolver numéricamente. Utilizamos el enfoque de Euler, de estudiar campos. Profesor. Ajá. Eso es a lo que se le conoce como derivada material, ¿no? Sí, en Anderson lo manejan así. Okay. Está la derivada material y la derivada sustancial, ¿no? Que le llaman también. Bueno, al otro término. Sí. Creo que en Anderson lo desarrolla incluso con una serie de Taylor, ¿no? Con unas series. Ah, sí. Sí, por si. Sí, hay diferentes formas de entenderlo. A mí se me hace un poquito más fácil con esta parte porque vean, es mucho más compacto todo. Ahorita van a ver dónde vamos a llegar a esta parte. Ok. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces, ahora ya puedo sustituir esto en mi ecuación. Bueno, aquí ya no la había numerado, pero aquí, bueno, le voy a poner que es la 4. Sustituir esto en 4. Y lo voy a ordenar de la siguiente forma. Va a ser parcial de ρ con respecto al tiempo, más la velocidad por el gradiente de ρ, más ρ divergencia de la velocidad. Todo esto es igual a 0.
Bueno, de aquí les había comentado, podemos utilizar otra propiedad vectorial, que es esta. Entonces, en este caso, vean, tenemos un vector por el gradiente de ρ. Entonces tenemos acá vector, gradiente de ρ, más ρ, divergencia de un vector, ρ por divergencia de vector. Entonces todo esto, estos dos términos, lo podemos sustituir por algo como esto. Esta ya sería otra forma, una segunda forma de la ecuación de balance de masa o ecuación de continuidad. Es una forma conservativa, recuerden, porque aquí ya nos aparecen derivadas parciales. Entonces vamos a estudiar el fluido aquí como si fueran campos. Esta es la que nos va a ser útil a nosotros. Pero finalmente son equivalentes. La equivalencia, insisto, la estamos viendo aquí. Ahora, en este caso, bueno, aquí, insisto, la estamos escribiendo en una forma compacta, pero esta la podemos desarrollar, porque aquí tenemos, acuérdense, la divergencia, es el operador Nabla, acuérdense, y, bueno, ρ es un escalar, lo puedo sacar, no tengo problema, pero tengo el vector velocidad. Acuérdense que es el operador Nabla punto vector velocidad. Ahí lo que me va a dar es una suma de tres términos. La parcial de u con respecto a x, o sea, nos va a quedar esto. La parcial de ρ por u con respecto a x, más la parcial de ρ por v con respecto a y, más la parcial de ρ por w con respecto a z, esto es igual a 0. Esto pues, sigue siendo igual, insisto, en mi ecuación de la continuidad, pero ya escrita en forma desarrollada, término a término. En algunos casos, por ejemplo, bueno, este es, finalmente, insisto, aquí tenemos el primer término y si resolvemos la ecuación de continuidad en forma diferencial, en este campo de densidad, tendríamos que resolver todo esto término a término. Por supuesto, podemos escribirlo esto en forma estacionaria. En forma estacionaria, pues, este primer término se hace 0, y como ρ es la misma, esto que está multiplicando en los tres términos es lo mismo, entonces la podemos factorizar y en estado estacionario, la ecuación de la continuidad simplemente sería la parcial de u con respecto a x, de v con respecto a y w con respecto a z. Esto es en estado, insisto, estacionario. Bueno. Ok. Bueno. Voy a tomar esta parte. La segunda forma de la ecuación de continuidad. Y podemos pasar a otra perspectiva. Insisto, esto es lo que hicimos cuando estudiamos la ecuación de la senda y la línea de corriente. Si nosotros definimos una región del espacio, podemos dibujar un campo. En este caso sería un campo escalar, que sería la densidad. Obviamente que ese
escalar, si le multiplicamos por las parciales, por nabla, lo podemos representar con vectores, que es lo que definimos como un gradiente. Podemos también hacer un cambio de perspectiva. En este caso, cambiar nuestro enfoque, en vez de estudiar una partícula o un volumen diferencial, podemos nosotros proponer un cierto volumen. En líneas pasadas, yo tenía una integral de volumen que la eliminé, diciendo que todo esto era válido para cualquier región del espacio. Bueno, así como lo eliminé, pues ahora puedo de nuevo aparecerlo. Entonces, a todo esto puedo integrarlo con respecto al volumen. Entonces, en el primer caso, pues del primer término, me queda la integral de volumen de la parcial de ρ con respecto al tiempo. Luego acá todo esto me queda integral de volumen de la divergencia de ρ por b. Y todo esto debe ser igual a 0. A este segundo término le puedo aplicar otro teorema que vimos anteriormente, que es el teorema de la divergencia de Gauss. Entonces aplico así el formulazo. Entonces elimino la divergencia, quito la integral de volumen, pero tengo que poner una integral cerrada. Y ahí está. Esta también sería la ecuación de la continuidad. Sigue estando en un enfoque conservativo, pero ya no en una forma diferencial, sino en una forma integral. Esta es la forma que, si ustedes recuerdan sus clases de fluidos del cuarto semestre, reutilizaron la ecuación de continuidad para volúmenes de control. Esta sería la forma. Aquí, bueno, podría adelantarme, podría comentarles que muchos de del software que se utiliza para resolver fluidos utiliza más esta forma para resolverlos numéricamente. ¿Cuál es la ventaja de esta con respecto a la de arriba? Pues básicamente que al aplicar este teorema de la divergencia de gas, estás eliminando esta divergencia. Eliminar esta divergencia significa, recuerden, eliminar el operador nabla. Y hay que recordar que el operador nabla son las parciales, ¿vale? De x, de y y de z. Entonces está eliminando esas derivadas parciales. Entonces, numéricamente podemos reducir el error resolviendo numéricamente esta integral que resolver esta integral diferencial, ¿no? O diferencial porque se va a quitar el volumen. Genera un error numérico menor. Esa es la ventaja que se tiene al manejarlo en forma integral. Profesor, ¿ese método entonces el que se utiliza en volúmenes finitos? Sí, así es. Y bueno, lo que yo he checado es de que... Bueno, no. Gracias. A ver, comenta. No, comenta así, ¿ves? Bueno, es que me parece... lo que mencionan dentro de mi investigación es de que al momento de aplicarlo, lo que hacen es el balance de energía por es que no se le llama ya elemento, sino ya es el volumen. Tiene otro nombre, ahorita no recuerdo. Entonces, a comparación el elemento finito, en el elemento finito, se conserva de manera macro
pero por cada elemento no existe esa conservación, mientras que al aplicar el volumen finito, ahí sí la conservación es individualmente. Entonces, por ende, es más exacto la solución. Bueno, no hablamos de exactitud, ¿verdad? Estamos hablando de... Mira, a ver, ¿qué te parece si te comento esto? Mira, yo te acabo de dibujar tengo este dominio, vamos a suponer que es este rectángulo. Tú cuando estudiabas, no sé, imagínate que, vamos a simplificarlo un poquito más. Imagínate que este fuera un dominio de un volumen de control que tiene entrada de masa acá y salida de masa acá. Es un contenedor. Entonces, lo que hacíamos en fluidos en cuarto semestre, es decir, evaluar tus entradas, aquí, que es 1, y tus salidas en 2. Y ya. Entonces, se simplificaba la solución de todo este problema porque no te importaba qué pasaba dentro, sino simplemente con que supieras lo que entraba y lo que salía, tú podías deducir algunas conclusiones, evaluando la conservación de la masa. Bueno, ¿qué pasa ahorita? En realidad sí está pasando algo adentro. Puede que adentro haya algo que haga que el fluido salga más fácilmente o le cueste trabajo salir. Esa es la diferencia de conservar, de considerar el flujo que si fuera lineal. Además, nos importa qué sale y qué entra, pero no nos interesa saber qué pasa bidimensionalmente. Bueno, desde nuestro punto de vista ahora ya lo podemos analizar si aplicamos uno de estos métodos, porque resulta que para poderlo estudiar este volumen completo, pues lo que puedes hacer tú es dividirlo en volúmenes más pequeños. Cuantos más volúmenes conozcas, pues te vas a ir aproximando más a la realidad. Hay que recordar que ahorita, para poderlo resolverlo numéricamente, estamos pasando de un enfoque continuo a un enfoque discreto. Eso de discreta significa es dividido, dividido, es así, ¿no? Simple y llanamente. Cuantas más divisiones tengo, pues mi dominio discreto va a parecerse más a un dominio continuo. Obviamente que aquí es donde podría pensarse, entonces tengo que hacer una infinidad de malla. Y sí, pero no tanto, ¿no? Hay, para ciertos fenómenos, no es imperativo tener una malla tan pequeña. Y aún así puede tener resultados buenos. Pero bueno, entonces, si al principio yo solamente necesitaba una integral para desarrollar todo esto, al haber dividido este dominio en subdominios, en este caso tengo 4 en X y 4 en Y, entonces tengo 16 dominios. Okay. Entonces lo que voy a hacer es evaluar esta ecuación de la continuidad ya no solamente una vez, sino 16 veces. Y hay que considerar que cada volumen, por ejemplo, este volumen, con este tiene una frontera en común, que es esta. Entonces, lo que salga aquí va a ser importante porque es lo que entra del lado derecho. ¿No? Igual lo de abajo, tienen esta en común, ¿no? Entonces, todos estos volúmenes no los podemos analizar de forma separada. Tenemos que analizarlos de forma simultánea. Ajá. Esa es la razón por la que tenemos que hacer un sistema de ecuaciones. Pero bueno, entonces lo que te quiero decir es que si ahora, en lugar de evaluar esta integral en todo esto, ahora vamos a evaluar esta integral en cada uno de estos volúmenes. Insisto. Entonces, esa integral la voy a evaluar 16 veces. Y además tengo que ver cómo se va a estar relacionando porque hay fronteras en común. Ese es el chiste. Ahora, ¿cuál sería insisto, ahorita estoy hablando del volumen de control. Tu volumen son estas divisiones, que geométricamente son estos rectángulos. Y geométricamente son sus 4 caras, ¿no? Este es tu volumen. Si fuera en 3 dimensiones, pues tendrías algo así, ¿no? Bueno, si estamos hablando de una malla hexagonal,
octaedros. En el caso de manejar diferencias finitas, no vamos a manejar entonces propiamente volúmenes, sino un elemento infinitesimal. Ese elemento infinitesimal pues sería un punto. Eso es lo que yo le llamo un nodo. Y entonces, si te date cuenta que aquí este volumen, en realidad también lo podemos representar con un nodo, pero ese nodo estaría en el centro. Y este nodo se puede relacionar con otro nodo, pero, insisto, tenemos que evaluarlo a partir de sus fronteras. Entonces, evaluamos nodo, frontera, y luego frontera, nodo. Esa es la forma en que lo vas a relacionar estos dos volúmenes. Nodo, frontera, frontera, nodo. Bueno, en la parte de manejarlo diferencialmente serían nodos. No tienes frontera, lo vas a relacionar nodo con nodo directamente. Entonces vas a ver cómo se relacionan estos nodos. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Y de la misma forma que en la parte integral, no la vamos vamos a ver cómo se van a relacionar los nodos de forma simultánea. Entonces tenemos necesariamente que formar un sistema de ecuaciones. Esto quizá todavía no se reconoce muy bien, pero esta sutileza de manejar nodo directamente con nodo, o manejarlo con nodo, frontera, nodo, este concepto de volumen de control, insisto, es lo que hace que esta divergencia se vaya y numéricamente te genera menos error. Espero que, bueno, más adelante lo vayan notando, pero a grandes rasgos sería esto. Ok, muchas gracias, profesor. De nada. ¿Algún otro comentario? Profe, ¿eso también lo vamos a programar en Python? Sí. Sí. Ahorita tenemos que ver la ecuación de, bueno, después de esta, la de continuidad, la de la energía. Una vez visto este repaso de las ecuaciones, que las discutamos como ahorita, ahora sí ya vamos a empezar a la parte numérica. Ok, gracias. Sí, ¿algún otro comentario? Okay. Bueno, pues básicamente eso es lo que respecta a las ecuaciones de continuidad. Insisto, las que me interesa que se queden es esta primera forma. Esta. Y de esta que podemos desarrollarla y podemos desacoplar la forma vectorial, la podemos escribir de esta forma. Y la otra que sería de interés, pues sería esta última. Esta lógica que ahorita acabo de discutirla ahorita, es la misma lógica que se va a seguir en las ecuaciones de momento y la misma lógica que se sigue en las ecuaciones de la energía. La idea de cómo se desarrollan es exactamente la misma para cuando lo vean. Aquí, bueno, voy a comentarlo todavía más. Mira, acabo de recordar algo. Bueno, voy a copiar esto. Es que esto finalmente también se relaciona con, bueno, de hecho se utiliza el teorema del transporte de Reynolds. Por eso quiero retomar un poquito lo del teorema del transporte de Reynolds. Es que todo está conectado. Finalmente porque todo está conectado, así lo fuimos deduciendo. Bueno.
Entonces, esta ecuación diferencial fue la primera que me encontré en la forma conservativa, la integré, apliqué el teorema de la divergencia de Eugas y encontré lo de la derecha. Entonces, esto es equivalente. Estas dos. Son dos formas conservativas de la ecuación de la continuidad. ¿Se acuerdan al principio que yo les había dicho que la divergencia es una relación de entradas y de salidas? ¿No? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un ducto? Por este ducto entra un flujo, sale de este otro lado. Entonces puedo decir que tengo una velocidad de entrada 1 y una velocidad de salida 2. Este es mi volumen de control, todo este tubo, y finalmente tengo esta entrada, que le voy a llamar área 1, y esta otra área 2, que va a ser la que va a fungir como una área de salida. Este conducto es también otra superficie. La puedo, bueno, tanto esta área como el área 1 como la 2 la puedo representar por un vector que sea perpendicular a la superficie y que salga del volumen de control. Igual la salida es otro vector perpendicular y sale del volumen. Todo este conducto, este volumen de control lo puedo representar por un vector perpendicular a la superficie y que sale el vector. Bueno, entonces, en este caso, ¿qué pasaría? Bueno, vamos a considerar lo siguiente. En este caso, la masa que entra, la masa 1, va a ser igual a la masa 2. O sea, todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale. Si esto es así, quiere decir que lo que esté dentro de este volumen de control, pues se va a conservar. Esto es, la parcial de ρ con respecto al tiempo tiene una ley de conservación porque esto es constante. No va a cambiar. Por lo tanto, mi primer término pues es 0. Es, como le llaman, simétricamente con respecto al tiempo. Se conserva. Eso quiere decir que solamente voy a evaluar esto. Ahora, como es esta integral cerrada, me está representando todo este cascarón de este volumen de control. Ahorita mi cascarón lo dividí en 3 regiones. Le llamé el área 1, área 2 y esta que no lo puse acá, que sería mi área 3. Entonces, esta integral cerrada la puedo descomponer en 3 regiones, área 1, área 2 y área 3. Y lo voy a poner así. No, todavía no le voy a poner signo, ahorita vamos a ver lo del signo. Ahí está, bueno. ¿Qué observo en la parte de la entrada? Mi vector perpendicular a 1, de mi superficie que le llamé área 1, resulta que tiene la dirección opuesta a mi vector velocidad. Cuando tenemos tanto el vector velocidad como el vector superficie, son opuestos, son negativos. Entonces, esto sería negativo. En el caso de la salida, tienen la misma dirección. Entonces, sería positivo. ¿Qué pasa con el segundo? De hecho, el segundo es acá este. ¿Qué pasa con el tercero? Bueno, debido a que esta área 3 es una superficie y por esa superficie no permito el flujo, esto es, el flujo va a pasar de forma tangente a cualquier línea de este conducto. Hay que recordar que ahorita tengo el producto de 2 vectores perpendiculares. Tengo la proyección de ese producto punto. Entonces, cuando tenemos la proyección de 2 vectores
a 90 grados, pues resulta que eso es cero. Lo único que estoy diciendo es que no tengo flujo por esa frontera. Esto es lo que decía, que cuando analizamos una superficie cerrada, solamente nos va a interesar las entradas y las salidas. Cualquier otra región no me interesa estudiarlos. Finalmente a lo que llego es al producto de densidad, velocidad por superficie. Esto es mi gasto másico 1 más mi gasto másico 2 es igual a 0. O sea, se está conservando. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? A partir de este integral, pues es que esto se está conservando. Si ahora yo lo paso o lo veo desde esta forma, pueden darse cuenta que esta divergencia y esta integral cerrada, efectivamente lo que me está representando es una relación de cambio. En este caso, ya había dicho que todo lo que entra es igual a todo lo que sale, entonces esto se hace 0, y entonces tengo que la divergencia de ρ por b es igual a 0. Esto es, ¿se acuerdan que dije que la divergencia es una relación de entradas y salidas? Eso significa que mi relación de entradas y salidas es igual a 0. O sea que no está llenando más, ni se está vaciando bien, ni se está vaciando, sino se está, perdón, conservando. ¿Cuándo no se va a conservar esto? Pues cuando mi masa 1, por ejemplo, sea mayor que la masa de entrada, que masa de salida 2, o que la masa de salida 2 sea mayor que la masa de salida 1, en cuyo caso se estaría inflando o desinflando este volumen de control. En esas cosas la variación de la densidad con respecto al tiempo no cambia. Insisto, lo único que quiero ver es que es equivalente esto de la divergencia con esto de una integral cerrada de volumen, porque las dos me están evaluando unas relaciones de entrada y salida al final. Y esto mismo, repito, es lo que aquí, si lo vemos como volúmenes de control divididos, mi volumen va a estar definido por estos rectángulos. Aquí, insisto, no voy a analizar un volumen completo, sino voy a analizar 16 volúmenes y cómo se van a relacionar estos de forma simultánea. Eso es resolver mi fluido. Al menos ahorita resolver solamente la cuestión de la continuidad. Bueno, ¿algún comentario? Bueno, yo ya me extendí. Si no hay comentarios, vamos a dejarlo hasta acá. Me gustaría que para la siguiente clase ya no voy a hacer el resumen de la ecuación de momento. Así que revísenla, pero es la misma lógica. A menos que tengan dudas, resuelvo dudas. Es la misma lógica de deducir las ecuaciones, solamente que la vamos a deducir a partir de la ecuación de la segunda ley de Newton. Y me voy a concentrar más en ver las ecuaciones constitutivas que ahorita me preguntaron al principio, que es la de Euler, y cómo llegar también a las ecuaciones de Navier-Stokes. Eso me quiero enfocar más. Y físicamente, ¿qué nos representan? ¿Cuáles son sus limitantes? Y matemáticamente, ¿qué es cada término? En eso me quisiera concentrar más. Entonces, para que le vayan dando una revisada, y también a la ecuación de la energía. Entonces, tienen ahorita un par de clases más. Bueno, ¿algún comentario? Bueno, si no hay comentarios, insisto, la próxima semana, quizá el próximo miércoles, si terminamos bien el lunes, ya vamos a empezar a explicar algunas cuestiones numéricas. Entonces, sí es importante que terminen de ver de aquí al lunes las otras ecuaciones restantes. Y si hay dudas, pues discutirlas ese día. Ok. Muchas gracias, profe.
Ok. Bueno. Gracias, profe. Entonces chequen sus videos y probablemente suba un poquito más, pero los que ya los pudieron checar, pues ya, y si les mando más videos. Y si no, ya los que quedaron para el lunes. Ok, profe. Ok, profe. Gracias. Bueno, pues que estén bien. Gracias, Igual. profe. Igualmente usted. Saludos.